Bien, entonces la primera presentación de norte a sur, vamos a partir con Ecuador, vamos a partir con el proyecto de aves y conservación, esta importante ONG ecuatoriana. El proyecto que se ejecutó en el Ecuador tiene por nombre Fortalecimiento de las capacidades locales para el monitoreo participativo de aves playeras en áreas de manglares en custodia. Quien presenta es la bióloga Ana Agreda. Ana es bióloga, es ornitóloga, realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Missouri, en San Luis, Estados Unidos, trabaja en la Fundación Ecuatoriana para la Investigación y Conservación de las Aves, y ahí es especialista en humedales desde hace bastante tiempo y dirige el programa de conservación para aves playeras en el Ecuador. ¿Ya? Es autora de libros e importantes publicaciones científicas. Ana, bienvenida y muchas gracias y adelante, tu tiempo. Muy buenas tardes con todos. Quisiera saber si me están escuchando bien. ¿Me puedes confirmar, por favor, Elier? Todo perfecto. Ok, muy bien. Perfecto. En este momento voy a compartir la presentación. ¿Listo? ¿Me pueden confirmar que la pueden ver? Muchísimas gracias, Elier. Bueno, quisiera iniciar diciendo que agradezco mucho a la organización Humedales Costeros por habernos brindado a Aves y Conservación la posibilidad de realizar nuestro proyecto titulado Fortalecimiento de Capacidades a Usuarios Tradicionales de los Bosques de Manglar en el Canal de Jambelí. Este es un sitio crítico para aves playeras en nuestro país. Quisiera mencionar que Aves y Conservación venimos trabajando en el Canal de Jambelí al sur del Golfo de Guayaquil desde el 2015 y este proyecto nos ha permitido crear, específicamente este que hemos realizado ahora con humedales costeros, nos ha permitido crear un programa de monitoreo de poblaciones de aves acuáticas y esto es clave para el entendimiento del estado de conservación de especies, de algunas especies que son importantes. Nuestro proyecto se alinea directamente con dos áreas de trabajo del Plan de Acción para la Conservación de Humedales Costeros y Aves Playeras de la costa árida del Pacífico sudamericano. Una de ellas es el involucramiento de comunidades locales en la creación de conocimientos científicos y el segundo es la implementación de un programa de monitoreo de humedales costeros en sitios prioritarios para aves playeras. Adicionalmente, este proyecto que hemos concluido con humedales costeros también se alinea con el ámbito de monitoreo e investigación del Plan Nacional de Acción para la Conservación de Aves Playeras en Ecuador, documento que hemos publicado en el 2017, la Fundación Aves y Conservación, con el apoyo de diversas organizaciones, con la meta de asegurar la conservación efectiva de las poblaciones de aves playeras y sus hábitats críticos en nuestro país. También quisiera mencionar que este proyecto también se alinea con otra herramienta de conservación más específica para las comunidades de usuarios tradicionales de la región del Canal de Jambelí. Estos son los planes de manejo para uso sustentable de bosque de manglar en custodia. Las comunidades como tal están organizadas para poder realizar la recolección sostenible del cangrejo rojo. Y para cumplir con estos requisitos, digamos así, el gobierno del Ecuador insta a que ellos cumplan con un plan de manejo. En el plan de manejo tenemos algunos programas, como el de control y vigilancia de un área de custodia de manglar, como el de, por ejemplo, el de incentivos, el de estrategias de comunicación y también el de monitoreo y evaluación. Justamente en el ámbito del monitoreo y evaluación, pues hemos enmarcado este proyecto. Este programa específicamente busca convertir a los socios de las áreas de custodia en agentes de conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, una de las principales acciones identificadas en el plan es la capacitación de estos usuarios tradicionales en el monitoreo y en la conservación de la avifauna y de
o los otros servicios ecosistémicos que ofrece el manglar, tal como es el caso del cangrejo rojo como tal. También podemos mencionar que existe la estrategia de conservación de las aves playeras de la Ruta del Pacífico, que es una estrategia regional que incluye a todas las Américas en el área del Pacífico. Y dentro de la misma existen 7 estrategias específicas en donde nuestro proyecto se inserta en el ámbito de cultivar y potenciar grupos de conservación. En relación al área de estudio, el Golfo de Guayaquil es uno de los sistemas estuarinos más importantes en la costa pacífica. La cuenca del río Guayas descarga más de 22 millones de metros cúbicos de agua dulce dentro de los ecosistemas sedimentarios intermareales. Y este río da origen al Golfo de Guayaquil, que alberga las áreas de manglar remanentes de nuestro país y remanentes en la costa de nuestro país. El canal de Jambelí como tal lo vamos a poder ubicar entre la isla Puná y la masa continental, en donde se ubican los cantones Naranjal y Balao. El área específicamente tiene más de 80 kilómetros de extensión y es un área de alta sedimentación debido a la presencia de un sistema hidrográfico que nace a partir de una cordillera costera que se extiende entre el cantón Balao y cantón Naranjal, incluso un poco más hacia el norte. Este es un hábitat crítico para las aves playeras. En estos planos lodosos intermareales muy extensos, hemos logrado registrar 19 especies de aves playeras. La mayoría de ellas son migratorias neárticas que dependen directamente de este ecosistema. Cabe mencionar que nosotros, como ya hemos venido trabajando desde el 2015 y 2016 y 2017 en este sistema, hemos podido levantar información crítica sobre el área respecto a las comunidades de aves acuáticas y las comunidades de aves, los ensambles de aves playeras. Nosotros hemos, en el plan de conservación de aves playeras del Ecuador, hemos identificado sitios prioritarios para la conservación y en el Golfo de Guayaquil específicamente encontramos 3 de ellos. En esta diapositiva ustedes pueden ver 3 áreas en color rojo. La número 6 es lo que corresponde al área de importancia para aves IVA, denominada el Golfo de Guayaquil. El área número 5 es lo que representa la Reserva Ecológica Manglares Churute, un área protegida del sistema de áreas protegidas del Ecuador. Y tenemos en color un poquito más rojo, intenso, lo que es el canal de Jambelí, que se extiende desde lo que denominamos el cantón Naranjal hacia el sur de Tenguel. Entonces, esta zona básicamente es donde nosotros hemos logrado identificar más de 100.000 aves playeras. Registramos más del 10% de la población hemisférica de Calidris pusilla, Semipalmated Sandpiper, el 8.75% de Numenius phaeopus, lo que es el Wimbrel, ¿verdad? Y también tenemos 6.7% de Caladius semipalmatus, semipalmated plovers, y 2.5% de Matopus palliatus. Estos son nuestros datos que nos han permitido nominar este sitio como sitio de importancia internacional de la red hemisférica de reservas de aves playeras. Por lo tanto, este sitio se convierte en un sitio clave de conservación para estas aves migratorias. Sin embargo, el área está desde hace muchos años amenazada principalmente por la destrucción del hábitat debido a la expansión de la camaronicultura. Esto se viene dando desde el año 1972. Se registra actualmente una pérdida de más del 26% de la cobertura de manglar original. Entre los años 1969 y 2006 se registra la pérdida del 26% de la cobertura del manglar original. Actualmente sabemos que gracias a algunas iniciativas de conservación, el porcentaje ha desacelerado, ¿no? No se ha perdido tanto manglar porque existe un marco legal muy fuerte en el Ecuador para protegerlo. Pero la acuacultura es un ámbito económico muy importante, ya que genera millones de dólares para el Estado. Si no es el primero, es el tercer ingreso nacional, entonces es muy, muy, muy valioso, pero también ha acarreado muchas consecuencias.
entre ellas la emigración de los usuarios tradicionales, lo que ha puesto en riesgo de alguna manera la seguridad alimentaria de muchas poblaciones o tradicionales de esta región, que se asentaron hace más de 50 años en esta región. Entonces el Ecuador, a partir del año 1999, empieza a fortalecer un marco legal ambiental. La primera ley que se expidió justamente fue la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales de Vida Silvestre, que declara al manglar como un patrimonio del Estado y prohíbe su tala, y además permite digamos así, el manejo del mismo solo en el ámbito de un acuerdo de uso sustentable y custodia. Justamente estos acuerdos se empiezan a expedir a partir del año 2000 a las comunidades ancestrales y a los usuarios tradicionales asentados en esta región, en los diferentes remanentes de manglar a lo largo de la costa ecuatoriana. Actualmente, un tercio del manglar que sobrevive en nuestro país está bajo algún acuerdo de uso sustentable y custodia. Y cabe mencionar que el uso de este manglar se da bajo ciertas premisas de manejo. Uno de los valores de conservación y también uno de los objetos de mayor conservación en este caso es el cangrejo rojo, Usidis occidentalis, que es aquel organismo que actualmente se está explotando en las áreas de custodia bajo un sistema de manejo pesquero basado en derecho. ¿Esto qué significa? Básicamente significa que las asociaciones que tienen vida jurídica y que están legalmente acreditadas como custodios de manglar, deben cumplir con las siguientes premisas. Derechos basados en área, es decir, que ellos deben tener delimitada un área de custodia que sea legalmente otorgada a ellos por el Estado para que ellos hagan uso y control de la misma. Es decir, que esto está con cada uno de sus puntos debidamente definido, delimitado, ¿no? Otro derecho es derechos basados en acceso, es decir, que solamente los socios de esa asociación jurídicamente establecida son aquellos que pueden tener acceso directamente a los recursos de esa área de custodia de manglar. Derechos basados en captura tienen que ver directamente con poder asegurar el bienestar del recurso para la explotación sostenible, es decir, el respeto de las vedas, que pueden ser tanto vedas permanentes como estacionales. Las vedas permanentes se refieren más, por ejemplo, a que solamente se pueden extraer machos y no se extraen hembras, o existe una talla mínima que los asociados deben respetar y no se puede explotar ningún organismo menor a esa talla. Esas son tallas vedas permanentes. Luego también existen las vedas estacionales que tienen que ver directamente con la ecología del organismo y que más bien tienen que ver, por ejemplo, con algunos periodos claves en los ciclos de vida del organismo, como es, por ejemplo, la veda de la muda, cambio del exoesqueleto, y también tienen que ver con la reproducción. Finalmente, los derechos basados en insumos, que lo que hacen es regular directamente el esfuerzo pesquero. Por lo tanto, los agremiados deben respetar un periodo de obtención del cangrejo. No pueden hacerlo todas las semanas, todos los días, sino que tienen horarios establecidos, fechas establecidas, etc. Quisiera mencionar que el cangrejo rojo es uno de los principales servicios ecosistémicos que ofrecen los manglares, ya que asegura el aprovisionamiento de alimento a la población local. La explotación del cangrejo rojo representa un ingreso promedio anual para un hogar en estas comunidades, considerando las épocas de veda, de aproximadamente $9,000 al año, ¿no? El esfuerzo de recolección de 48 cangrejos, que es lo que en promedio se extrae, también se reconoce un gasto de equipamiento básico y de movilidad de aproximadamente $9 diarios. En este marco nosotros hemos desarrollado nuestro proyecto. Las principales acciones que hemos emprendido con los usuarios son talleres teórico-prácticos sobre técnicas de identificación de aves acuáticas y monitoreo de poblaciones, el diseño de un programa de monitoreo participativo en las áreas de concesión de manglar, el entrenamiento en el manejo de una base de datos y producción de reportes de campo.
Uno de los principales, perdón, una de las acciones iniciales que realizamos con las asociaciones, con las 3 asociaciones con las que trabajamos, que son 6 de Julio, Balao y la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Nuevo Porvenir, fue firmar convenios para poder asegurar nuestro trabajo durante 2 años de ejecución de diferentes proyectos, no solamente otros proyectos más. Justamente en el marco de otro proyecto que fue financiado por el Servicio de Vida Silvestre, nosotros iniciamos trabajando con los socios en capacitaciones sobre los servicios ecosistémicos del manglar. Y realizamos 12 talleres con ellos dirigidos a 224 socios cangrejeros. Los talleres tuvieron un total de 9 horas. Y de esa manera logramos mejorar la sensibilización sobre el valor de las aves y sus hábitats. Justamente en el marco de este proyecto, con el Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos, también elaboramos materiales, por ejemplo, guías de campo o cartillas de identificación de aves, trípticos, y luego en el marco del proyecto de humedales costeros se diseñaron otros materiales audiovisuales y actividades de trabajo para las clases teóricas. Y también se hicieron trabajos para hacer evaluaciones con los estudiantes. Los principales resultados que puedo mencionar es que completamos 8 horas de capacitación a 55 socios de 3 áreas de custodia. Entrenamos en identificación de aves acuáticas, enseñamos sobre las principales destrezas que debían tener para poder hacer una identificación correcta y cómo vencer estos obstáculos, porque para muchos de ellos fue obviamente un complejo poder llegar a tener una buena identificación. Enseñamos sobre adaptaciones de la avifauna acuática, el aviturismo como actividad alternativa, algunas información básica sobre taxonomía y nomenclatura, manejo de guías de campo, técnicas básicas de monitoreo, y aquí podemos ver a los socios trabajando en las clases teóricas. En la fase práctica logramos capacitar a 46 socios de las 3 áreas de custodia. Estuvimos acompañados con observadores de aves especializados. Trabajamos ya en la prueba de la planilla de datos, que es la que se maneja actualmente. Tenemos establecidos 27 transectos de 1 a 2 kilómetros de largo en 3 áreas de custodia. Y entrenamos también el ingreso de datos en formatos de Excel y en eBird. Acá podemos ver también que entregamos algunos materiales como por ejemplo binoculares y mochilas. También tuvimos el apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos para poder realizar este proyecto como contraparte del proyecto de humedales costeros. De un total de 60 personas convocadas de las 3 organizaciones de custodios de manglar, 46 de ellos recibieron certificados de cumplimiento de capacitación teórico-práctica para la identificación y monitoreo de aves acuáticas. Las organizaciones evidenciaron una capacidad de planificación, coordinación e implementación de acciones. Sus directivos fueron un gran apoyo, fueron claves en la consecución del producto. Los directivos se encuentran actualmente correctamente inducidos y se alinean a nuestros objetivos de trabajo. Las principales limitaciones que observamos es que ellos tienen todavía cierta inseguridad para poder manejar correctamente los conocimientos científicos. Les parece un poco complicado, pero lo están logrando principalmente porque son gente madura que pueden enfrentar las frustraciones relacionadas con un nuevo conocimiento y pues con su interés han logrado vencer estos obstáculos. Quisiera mencionar que actualmente, a pesar de que el proyecto ya terminó, nosotros hemos logrado realizar algunos conteos ya oficialmente con el equipo. Hemos realizado oficialmente 4 conteos. En Balao solamente hemos hecho 3. El primero, bueno, tenemos 8 rutas en Balao y cubrimos un área de 12.36 kilómetros. En 6 de julio tenemos 9 rutas con 11 kilómetros cubiertos y en Nuevo Porvenir tenemos establecido 10 rutas con 13.1 kilómetros. Y hemos realizado conteos en septiembre de 2019, en diciembre de 2019, en marzo de 2020 y recientemente en septiembre de 2020. Y estamos planificando una próxima salida ahora justamente en diciembre de 2020. Ahí vemos las rutas, ahí vemos cómo es el hábitat. En el caso de la concesión Nuevo Porvenir y 6 de julio es muy parecido.
Acá tenemos Balao, que es mucho más extenso, son planos lodosos intermareales. Para que ustedes puedan ver, Balao tiene más planos lodosos intermareales extensos. En cuanto a los principales resultados que quisiera mencionar, es que Balao ha registrado el número más alto de aves en cuanto a la abundancia y también el número de especies. Y mientras que 6 de julio y Nuevo Porvenir mantienen números más bajos, por debajo de los 3.000 individuos. Cabe mencionar que en 6 de julio, sin embargo, logramos identificar en un conteo máximo 213 Numenius phaeopus rufiventris, que representa el 0.5% de la población hemisférica, y en Balao hemos identificado durante el mismo conteo en enero de 2020, contamos un número máximo de 150 ostreros americanos y 993 Numenius phaeopus o zarapitos o wimbrels, ¿no? Esto representa tanto el 1% como el 2.25% de la población hemisférica. Es decir, ellos están ayudándonos a obtener datos claves de especies importantes. Entre los próximos pasos queremos asegurar la sostenibilidad del programa de monitoreo bifaunístico en el largo plazo, analizar los datos actuales y producir notas científicas para socializar con socios y con el público, mejorar la difusión de nuestros logros a través de las redes sociales, como este evento, por ejemplo, hacer alianzas estratégicas con otras organizaciones que puedan integrarse en el monitoreo. Yo les agradezco muchísimo nuevamente a Humedales Costeros por darnos la oportunidad de poder realizar este trabajo con nuestras comunidades tradicionales en los bosques de manglar que tenemos aquí en el Ecuador. Muchas gracias, Delier. Estoy lista para las preguntas. Muchas gracias, Ana. Ha sido una muy entretenida presentación, muy clara, las fotografías muy atractivas. Y sin duda tenemos consultas. Personalmente tengo por lo menos, pero vamos a esperar que sea el público primero quien se pronuncie. Vamos a revisar. Bueno, mientras tanto, la gente se organiza para consultar. Saludar a Jacqueline Meléndez, ya. No, Jacqueline Marlene Pérez Hilario, ya nos saluda desde Huancayo. Joé, por favor, tú nos puedes indicar si hay alguna consulta, alguna pregunta que pueda estar surgiendo. Hola, Elier, buenas tardes con todos. Revisando la página del Facebook y el chat de Zoom, no tenemos preguntas todavía. Ya. Bueno, qué bueno porque voy a aprovechar yo. Claro. Ana, mira, quisiera consultarte, porque desde que conocimos el proyecto, por lo menos me llamó mucho la atención el concepto de custodia. A ver si entendí bien. ¿Significa que a la gente de las comunidades, el Estado ecuatoriano, le otorga como un estatus preferente de uso de esos recursos naturales? Y si es así, ¿cómo consideras que si eso puede generarse sustentabilidad en la actividad productiva en el futuro? Así, pues esa es la idea justamente, Elier. O sea, el Estado ecuatoriano decidió primeramente conservar los remanentes de manglar que todavía existían, asignándolos a aquellos asociaciones que estaban legalmente constituidas, que podían demostrar que dependían de un recurso directamente relacionado con el manglar, como es el cangrejo rojo. Entonces, ellos inmediatamente, ellos ya han venido realizando su actividad desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que siempre se han visto amenazados por la expansión de la camaronicultura, que obviamente poco a poco ha venido a desplazar al cangrejero. Y todavía actualmente existen estas problemáticas y son bastante serias, son conflictos, porque ellos siempre están pugnando por expandir un poco más sus camaroneras. Entonces, en este momento, estas áreas están completamente delimitadas y protegidas para que justamente eso no ocurra. Y dentro de estas áreas, que son de tamaño variable, hablamos de 2.500 hectáreas, 3.500 hectáreas, ¿verdad? Ellos, este gremio legalmente constituido, tiene la potestad de hacer el uso y manejo del manglar en esa área, pero obviamente tienen que seguir una serie de lineamientos también legalmente establecidos, tales como son
Por ejemplo, tener credenciales, ser parte de la asociación del gremio de manera legal y formal, y también cumplir con un plan de manejo, cumplir con estas vedas. Ellos tienen que hacer también el monitoreo biológico del cangrejo rojo, entre otros ítems. El plan de manejo de los cangrejeros es extremadamente extenso, y como te digo, uno de los programas en donde pues hemos tenido la oportunidad de aportar es en el programa de evaluación y monitoreo, que justamente se enfoca en que estos valores de conservación, además del cangrejo rojo, como el caso de las aves acuáticas, puedan ser monitoreados directamente por los mismos miembros de la asociación. Gracias, Ana. Eh, César Chávez tiene una consulta que tal vez podrías presentarla, César. Bueno, sí, sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Ah, ya. Hola Ana, ¿cómo estás? Cuánto gusto. muchísimo gusto, César. Después de cuántos años, allá en Muchísimo. Colombia. Sí, oye, mira, yo tenía una consulta. Estaba viendo las diapositivas vuestras, donde trabajan ustedes cerca a ciudades. Bueno, estuve en Guayaquil un tiempo y me preguntaba si había algún tipo de conflicto entre el paso de estas aves migratorias, playeras, etcétera, con el aeropuerto, porque yo recuerdo cuando estuve viviendo allá que hubo algo de eso. Yo no sé si ustedes han tenido eso y si guardan alguna estadística sobre atropello de estas aves playeras que están cerca a carreteras, cerca a las ciudades principalmente. Y te Sí. felicito por la exposición, excelente. Muchísimas gracias, César. Bueno, te comento que en el Guayaquil, justamente hace me parece que unos 10 años, hubo un problema con choques aéreos, pero no eran con aves playeras. El problema fue que por la sedimentación del río Guaya se formó una isla muy cerca del área de aterrizaje del aeropuerto, y por lo tanto esa isla se conformó en un hábitat para miles de patos, sobre todo Dendrocygna autumnalis y Dendrocygna bicolor. Y esto fue manejado técnicamente para poder controlar, porque claro, afectaba mucho en el aterrizaje y en el despegue de las aeronaves. Los aeropuertos tienen realmente algún tipo de registro sobre si es que existen colisiones con aves playeras o con otro tipo de aves acuáticas, pero en la región, no sé si tú te ubicas muy bien, pero la región de Guayaquil está inmersa en la cuenca del río Guayas, que es un área extremadamente húmeda. Y aquí tenemos alrededor de Guayaquil un montón de humedales artificiales, principalmente arroceras. Y bueno, pues allí es donde se concentran también los patos, que son realmente los que dan mayores problemas en general. Pero todas estas aves, digamos así, no tienen mayor interacción en las carreteras. Las carreteras del Ecuador por algún motivo están como más hacia el interior y no están en las áreas de manglar. Entonces, no vemos tanta interacción, al menos en la zona donde yo estoy estudiando las aves playeras migratorias, no hay ese caso de atropellamiento de aves. Pero es interesante que la franja de manglar se va estrechando poco a poco hacia el sur, conforme vamos hacia el sur del Ecuador, y obviamente se ensancha mucho más ya al llegar a Perú, porque en Perú existe un remanente de manglar muy, muy grande en Tumbes. Entonces, bueno, eso se convierte como en un área, ¿verdad? El canal de Jambelí se convierte como una carretera por donde vienen viajando las aves migratorias neárticas desde Alaska y van finalmente hacia Perú, ¿no? O sea, están bajando por el Golfo y bajan por los intermareales, más que nada por los planos lodosos intermareales, y se refugian en el remanente de bosque de manglar. Por eso, para nosotros es como muy importante, porque la región es muy extensa, tratar de conservar lo que queda del manglar, porque el manglar allí es vital para las aves playeras. Gracias, Anita. Muchas gracias a ti. Joe, muchas gracias, Ana. Joe, ¿me decías que había una pregunta en el Facebook?
Sí, Ana. hay una pregunta de Bruno Ceballos Gil. La pregunta es la siguiente. ¿Se ha determinado el rendimiento máximo sostenible de las especies del recurso biológico que son aprovechadas? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Me puedes repetir? Que el La pregunta... rendimiento máximo. Sí, sí, es que el rendimiento máximo sostenible de las especies del recurso hidrobiológico han sido Ah, sí. aprovechadas. Sí, 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 claro. Para el caso del cangrejo rojo, por supuesto. Exactamente. Sí, claro. Digamos así que sí existe esa información, yo no la tengo en mi mente exactamente, pero sí, por supuesto, el cangrejo rojo es un recurso muy estudiado en cuanto a su rendimiento, ¿no? Para poder asegurar su sostenibilidad. Y digamos así que los cangrejeros, con la tasa de recolección que en este momento realizan, no estarían amenazando el recurso, de acuerdo a los estudios, ¿no? De acuerdo a los estudios, lo que más que nada ha favorecido es que exista una delimitación y que exista un respeto hacia lo que son las áreas que están en custodia, justamente para que no exista mayor esfuerzo pesquero. Pero lastimosamente sí tenemos algunos conflictos, principalmente con la piratería, ¿no? Existen piratas y ellos son gente que viene de otras zonas y se inmiscuye en las áreas de custodia que están legalmente reglamentadas. Ellos son los que podrían eventualmente afectar esa sostenibilidad. Gracias, Ana. Joe, ¿me decías que había una pregunta más? Sí, Elier, hay una pregunta de Héctor Aponte. Pregunta, ahora que el proyecto ha culminado, ¿es posible pensar en el turismo o en el turismo ecológico como la alternativa sostenible en estas áreas? Sí, me encantaría. En eso estamos. Esa es una de mis mayores aspiraciones. En este año, al mismo tiempo que hicimos humedales costeros, también trabajamos con un fondo del Servicio de Vida Silvestre y con ellos nosotros hicimos lo que fue la identificación de los atractivos turísticos para el canal de Jambelí. Tenemos tenemos desarrollado lo que es el producto turístico de manera muy general. Tenemos una ruta ecoturística denominada Canal de Jambelí, donde no solamente se busca explotar el recurso aves, sino también el recurso vivencial, captura del cangrejo con la gente, y así como la gastronomía. O sea, no podemos dedicarnos solamente a las aves, lo queremos hacer algo más integral, pero luego vino la pandemia y pues algunos de estos proyectos están ahorita en stand-by. Esperamos poder reactivarlos para este próximo año porque tenemos una ruta ecoturística definida, delimitada, con circuitos establecidos, productos que más o menos están claros en cuanto a cómo los vamos a manejar, pero requerimos trabajar mucho con la asociatividad de los cangrejeros para que el proyecto sea más sostenible en el largo plazo, y esto implica obviamente un cierto trabajo, ¿no? Que aún no hemos empezado a hacer. Bien, Ana, muy amable, muchas gracias. Tenemos varias preguntas aún, pero las vamos a dejar para la fase final para poder acercarnos más al tiempo, ¿no? Muy amable, tu presentación ha sido muy clara Muchísimas y gracias, muy Elian. motivadora, y vas a ver que al final van a aparecer varias preguntas que nos va a dar tiempo para que puedas contestar. Ana, muy amable, muchas gracias. Vamos